Bueno, vamos a continuar con el doctor Juan Fernando Gómez Ramírez. Él nos va a hablar sobre lo que los hijos nos enseñan. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a conversar entonces unos minutos invirtiendo lo que normalmente hemos hecho, en mi caso personal, durante mucho tiempo. He pasado mucha parte de mi vida académica y profesional conversando con padres de familia para que ellos le enseñen a los hijos. Hoy nos vamos a poner en otra posición y vamos a demostrar cómo los niños nos pueden enseñar mucho a los padres y mucho a los adultos en general. Usualmente la crianza se ha manejado desde una posición adultocéntrica, donde el adulto es quien prescribe todo lo que le ocurre en la crianza y el niño es un receptor pasivo. Pero en los tiempos más recientes, las propuestas de crianza han tomado una connotación pluricéntrica, que de alguna manera reconoce a los niños y niñas como interlocutores válidos en el proceso de la crianza, habida cuenta de que son seres humanos como nosotros, pero que están pasando por diferentes etapas de su crecimiento y su desarrollo. Un proverbio yoruba muy viejo dice: para ser sabio no hace falta ser viejo. Estamos de acuerdo en que la mayoría de los viejos son sabios, pero para ser sabio lo puede ser también un niño, como lo vamos a demostrar aquí. Ronald Lane es uno de los grandes psiquiatras infantiles de origen irlandés. Acuñó esta reflexión: sospecho que los niños tienen una parte igualmente importante en el crecimiento y el desarrollo de los adultos como nosotros la tenemos en el de ellos. Plantea entonces una relación bilateral. No se nos enseña a ser padres ni a ser hijos. Los hijos enseñan a los padres y los padres enseñan a los hijos. Quienes aquí somos padres sabemos que ello es así. Estos son dos de los textos que consulté para la preparación de esta conferencia. El primero es de origen español y se llama Aprender de los hijos, escrito por un matrimonio compuesto por educadores muy brillantes de la península ibérica. Y el otro es un texto mexicano que dice lo que los padres pueden aprender de los hijos. Vamos a resumir entonces lo que él dice postula. Gabriel García Márquez acuñó esta bellísima reflexión: he aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. De verdad que nada en la vida vuelve a ser igual después de que se tiene un hijo. La llegada de un hijo nos cambia la vida. Nada vuelve a ser igual y nos hace reordenar nuestra propia escala de valores. Lo primero que nos enseña un hijo es a dar sin esperar recibir y desear poder dar más. Cuando uno le da algo a un hijo, uno no espera ninguna respuesta distinta y siente uno un placer inmenso en lo que da y quisiera dar más. Miren qué interesante es este concepto, que lo hemos vivido a plenitud como padres de familia que somos. Cada hijo, dicen estos autores, nos trae el mismo mensaje. A partir de ahora todo va a ser al revés. Aprende el que enseña. Cuando uno le enseña a los hijos, aprende uno. Recibe el que da y queda lleno el que se vacía. Uno, después de darle a un hijo, queda satisfecho plenamente, así que vacío, como dice bien esta frase. Los hijos nos enseñan, dice Carlos González, un reconocido pediatra y puericultor español que nos visitó hace poco, nos enseñan el poder de la debilidad. Con un solo gesto, con un suspiro, un lactante nos dice lo que necesita en cada momento, o si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal.
si lo estamos arrullando como es, cargando como es, bañándolo como es. Todo eso nos lo manifiesta con un gesto, un lactante. Yo recuerdo que Oscar Wilde decía que la tiranía del débil sobre el fuerte es la única tiranía verdadera. Pues bien, muchas veces los niños nos manifiestan las cosas de una manera muy elemental y muy simple, pero absolutamente contundente. Los niños nos enseñan algo muy bello y es la sintonía con la vida. Los niños viven sintonizados con todo lo que implica vida, y si miramos el mundo con los ojos de un niño, será un lugar absolutamente maravilloso y totalmente mágico. Por eso cuando nosotros nos embarcamos en mirar como los niños, tenemos una serie de sensaciones que de verdad son impresionantemente bellas. Los niños nos enseñan también la capacidad de asombro, como lo podemos ver acá. La verdadera felicidad, dice Marcel Proust, no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en mirar con otros ojos. Los niños miran con otros ojos la realidad. Y se ha dicho, por ejemplo, que en la mentalidad de los grandes científicos, con Albert Einstein como ejemplo, el no perder la capacidad de asombro durante toda su vida se convirtió en un elemento determinante para el gran avance en la ciencia que dirigió un maestro como estos. Recordemos que la palabra educar se deriva de una raíz latina, educere, que significa sacar de adentro. Pues bien, los hijos son excelentes educadores porque los hijos sacan de sus padres el mejor yo de cada uno de nosotros, lo que nos convierte en unos educadores muy brillantes. Miren ustedes que frente a los hijos uno quiere mostrarles siempre lo mejor de cada uno, y lo que son los valores, lo que son las expresiones, todas aquellas cosas, nos esforzamos por tener esa acción modélica que en el contexto de la crianza definitivamente arrastra. Un hijo nos hace ser mejores porque queremos brindarle lo mejor de nosotros mismos. Nos hace replantearnos nuestra forma de vida, nuestros hábitos y nuestros principios. En el proceso de crianza todos queremos brindar lo mejor, inclusive en mentalidades reconocidamente antisociales. Se le ha preguntado a narcotraficantes si quisieran que su hijo fuera un narcotraficante. La respuesta siempre ha sido que no, porque frente a los hijos todos queremos expresar lo mejor de nosotros mismos. Los hijos nos ayudan a desarrollar las virtudes que quizás no teníamos o que habíamos perdido. Representa pues un renacer muchas veces de una cantidad de cosas que no teníamos en la vivencia presente. Los hijos son pequeños maestros que nos enseñan grandes cosas: optimismo, imaginación, humor, alegría, perdón, constancia, curiosidad y, por qué no decirlo también, rebeldía en muchos casos. Los hijos nos obligan a aceptar que las expectativas no todas las veces se cumplen y que la frustración algunas veces nos acompaña. A veces tenemos expectativas intensas con los hijos, y eso ocurre más en estos nuevos tiempos donde además tenemos muy pocos hijos. Y los hijos nos enseñan y nos obligan a veces a gestionar la frustración, porque a veces los hijos no son lo que nosotros queremos que sean, sino que expresan la fuerza vital que ellos, como seres humanos únicos e irrepetibles, traen consigo. Y por eso los hijos no eligen ya las carreras que nosotros quisiéramos que eligieran, porque cada uno tiene su propio proyecto de vida. Como decía muy bien Gibran, tenemos que tener claro que los hijos no son nuestros hijos, sino que son hijos de la vida, que vienen a través de nosotros, pero que no nos pertenecen. Yo creo que ese es un concepto que debemos tener bien claro frente a los hijos. Los hijos nos enseñan definitivamente el buen sentido del humor. Pero definamos qué es el humor. Es el estado de ánimo que se manifiesta ante los demás y que puede ser bueno, buen humor, o malo, mal humor. Se sabe, por ejemplo, que el buen humor es la inclinación a mostrar un carácter amable, complaciente. Brota de la capacidad de mirar la realidad con ingenuidad y con asombro, asuntos en que son verdaderos especialistas los niños y niñas, en la ingenuidad y en el asombro. Miren en esta publicación chilena qué hallazgo tan interesante. Mientras un niño de 6 años ríe unas 400 veces al día,
El adulto más divertido lo hace solo unas 100 veces. La mayor parte de las personas apenas ríe unas 15 veces por día. Miren ustedes que el tiempo de alguna manera nos va quitando muchas alegrías, que los niños en ese discurrir inicial tienen expresiones de alegría muy bellas y muy persistentes. Tan es así que todos los que hemos trabajado con niños tenemos una colección inmensa de anécdotas que nos han pasado con nuestros niños como pacientes. La Academia Americana de Pediatría recogió un texto muy bello que se llama The Joy of Pediatrics, donde recoge anécdotas de todos los pediatras de la Unión Americana que representan unas expresiones de humor bellísimas. Esta es una publicación española también que recoge anécdotas y estamos en mora en nuestra Sociedad Colombiana de Pediatría de hacerlo con los pediatras y con los niños colombianos, porque los niños están muy cercanos a un finísimo sentido del humor. Los niños nos enseñan a vivir con intensidad el presente. Los niños son presentistas por excelencia, sin doblegarse al pasado ni al futuro. Para el niño lo que cuenta es el ahora. Si uno le dice que mañana vamos a ir donde los primos, dice no, vamos ya, porque el niño todo quiere que ocurra ya. Y en ese sentido nos enseña muchas cosas, sobre todo algunos padres de familia que miramos a los hijos como un proyecto de futuro y que de pronto nos olvidamos del presente. A mí me duele cuando los políticos reconocidos dicen que los niños son la esperanza del mañana, que son la patria del mañana, y se olvidan que los niños son ante todo y definitivamente un presente del cual dependerá, como somos todos sobrevivientes de nuestras propias infancias, el futuro que vendrá más adelante. Los niños nos enseñan la capacidad de perdonar sin rencor. ¿Cuántas veces cuando hemos confrontado a veces de manera fuerte el comportamiento de un niño que lo llevó al llanto, etcétera, en media hora el niño es capaz de sentarse a jugar con uno sin ningún resentimiento? Si de pronto aprendiéramos eso, sería de muchísima utilidad en un país como el nuestro. Los hijos nos obligan a sacar tiempo de donde no hay, nos obligan a estirar los días al máximo, a ser muy creativos, sobre todo en los tiempos actuales, donde los cambios tan grandes en la dinámica y en la tipología de la familia hacen que tengamos que ser muy creativos para poder tener con los hijos el tiempo presente, la presencia presente que necesitamos para nuestra acción modélica. Muchos dicen, y para tranquilidad decimos, no, es que lo que importa es la calidad de tiempo más allá que la cantidad. No, hoy los expertos dicen que lo ideal es tiempo de calidad en buena cantidad. Porque la acción modélica es importantísima y para ello se necesita hasta donde se pueda una presencia presente. Que muchas parejas con las contingencias de la vida posmoderna, mediante creatividad son capaces de permanecer algún tiempo con sus hijos y eso mejora mucho las relaciones de crianza y fomenta una serie de comportamientos que van a ser altamente saludables en el proceso. No olvidemos nunca reaprender del niño que sigue viviendo dentro de nosotros. Miren, todos nosotros tenemos adentro un niño, a veces un niño herido, a veces un niño sano, pero todos llevamos un niño que hemos recogido desde nuestro nacimiento. Y eso es algo que debemos invocar en nuestra relación con los niños. Cuando uno retrotrae lo que uno era, cuando estaba hoy en día enfrentando a un hijo adolescente, y recuerda cómo era uno como adolescente, eso le establece una serie de mecanismos bien interesantes para hacer con ese joven que estamos discutiendo ahora una relación más asertiva, más empática y de pronto más justa. Yo creo que si el padre entiende que él se separó de sus padres para poderse reafirmar como adolescente, va a entender también que su hijo se separe en este momento para su respectivo proceso de reafirmación absolutamente necesario en el camino hacia la autonomía. Rabindranath Tagore dice en forma muy bella que el que ha perdido el niño que hay en sí mismo es incapaz de educar a los niños de los hombres. Consultemos en nuestra relación con nuestros hijos, nuestro niño interior, y eso nos va a llevar a aproximaciones muy sabias y muy saludables. Un autor español dijo que un hijo es una pregunta que le hacemos al destino, y yo creo que es absolutamente válida esta afirmación. Por ello, ser padres implica estar dispuestos a afrontar el azar que acompaña el discurrir vital de los hijos.
Todos sabemos que cuando una pareja se da cuenta de que está en gestación, hay un sentimiento inmenso de felicidad, pero en segundos aparecen las tensiones y las ansiedades. ¿Cómo nos irá a ir en este embarazo? ¿Será niño o niña? ¿Seremos bien capaces de criarlo? ¿Será normal? ¿No lo será? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que nos acompaña siempre y que tenemos que ir aprendiendo a manejar. La tensión y la ansiedad, de lado algunas veces de la frustración y tal vez más importante, de la felicidad. Porque se ha dicho, y con razón, que uno debe tener hijos si está dispuesto a disfrutarlos y a buscar en su compañía la felicidad. Unos prontuarios muy interesantes de consulta externa de la Academia Americana de Pediatría hacen que se le pregunte a los padres en la consulta, ¿está disfrutando a su hijo? Porque yo creo que eso es algo determinante y fundamental. A veces tomamos la paternidad y la maternidad como algo vicariante, como algo que estamos cargando como una especie de cruz, cuando realmente lo que debemos hacer es disfrutar esa compañía de los hijos y así no le encontremos, buscar en esa compañía, ¿por qué no?, la felicidad a que tenemos derecho. Solo cuando tenemos un hijo llegamos a comprender cuánto nos quieren nuestros padres. Cuando amanecemos con un hijo enfermo entendemos lo que los padres hicieron por nosotros, cosa que de pronto no habíamos tenido muy en cuenta en las etapas anteriores. Algo que llamábamos la atención en la otra conferencia es el concepto fundamental de la dignidad, entendida como el valor de cada ser humano que debe estar siempre en la impronta de las relaciones padres-hijos en ambos sentidos y en las relaciones hijos-padres. El respeto profundo de la dignidad que se ve atropellada en algunas relaciones de crianza, con mucha frecuencia cuando minimizamos, cuando subvaloramos o cuando golpeamos físicamente a un niño, a veces con la pretendida y equivocada ilusión de educarlos bien. Un proverbio zen muy bello nos resume lo que hemos dicho hasta ahora. La escucha empática, las antenas puestas de los padres se manifiestan cuando dice el proverbio zen: cuando el alumno está listo para aprender, un maestro aparecerá. Si estamos en capacidad de saber que los hijos pueden enseñarnos muchas cosas, vamos a tener las antenas y vamos a estar dispuestos a ello en un intercambio maravilloso que nos va a enriquecer la existencia de cada uno de nosotros. Paulo Freire, el gran educador brasilero, dice: ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre. Aprenden los hijos de nosotros, aprendemos nosotros de los hijos, aprendemos de los demás aprenden de nosotros. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Bien interesante es el concepto de que los hijos nos enseñan a ser prescindibles, tanto como vida les hemos regalado a ellos. Miren, el ser humano nace en un estado de incompletud por todos ustedes conocido, una incompletud manifiesta. Y el camino de la crianza es pasar de la dependencia extrema de un recién nacido a la autonomía de un adolescente de 20, 22 años que elige su profesión y elige su pareja. En ese camino hacia la autonomía, la presencia de nosotros va disminuyendo a medida que el niño se va desarrollando y va adquiriendo una serie de aptitudes y una serie de elementos que le van permitiendo afrontar la vida de manera gradual y progresiva. Fernando Sabater dice que la profesión del educador y la del acompañante de crianza tiene una connotación un poco suicida, porque en la medida en que nuestro alumno, nuestro hijo, vaya avanzando y vaya adquiriendo la autonomía, nosotros vamos desapareciendo en importancia y en presencia como padres. Yo creo que lo mejor que nos puede ocurrir es eso. Por eso un gran pensador dice que solo hay dos legados duraderos que debemos tener la esperanza de dejar a nuestros hijos. Uno, las raíces, y ahí está la crianza. Y el otro, las alas, ahí está la autonomía. O sea que en la medida en que nosotros nos hagamos prescindibles, mayor habrá sido nuestro éxito como acompañantes de la crianza. Igual cosa pasa con el educador. Cuando el alumno, cuando el residente le dice a uno: yo ya soy capaz de hacer este procedimiento, de afrontar esta situación, nosotros debemos irnos retirando para permitir que el otro surja y que el otro pueda asumir el manejo de su propia situación. En ese sentido, entonces, debemos trabajar nosotros con intensidad al comienzo, disminución creciente a medida que el niño o la niña avanza, y después vendrán las relaciones de afecto, las relaciones de agradecimiento,
que nos acompañarán durante toda la vida y que en ese sentido no van a ser más que la expresión agradecida de alguien que nos acompañó a adquirir la mejor autonomía. La relación de los padres con los hijos la veo tipificada de manera muy bella en este poema que se le atribuye a Teresa de Calcuta y que muestra muy bien cuál es nuestro efecto como padres. Dice así: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en ese vuelo, en esa vida y en ese sueño, perdurará la huella del camino enseñado. Esa es, pienso yo, nuestra posición. Mente abierta, relación positiva, reconocimiento del otro como interlocutor válido, capacidad de intervención cuando es necesario, porque el concepto de crianza hoy es de acompañamiento, pero acompañamiento activo, donde está el momento de hacer las confrontaciones a que haya lugar, pero en un contexto acompañante, permitiendo siempre que el otro surja en un camino de nosotros como adultos a hacernos prescindibles, a poder ir desapareciendo. María Montessori decía: frente al niño, solo darle un rayo de luz y seguir nuestro camino, para que ellos vayan caminando, vayan desarrollándose y lleguen a ser los dueños de su sentir, los dueños de su pensar y sobre todo, y lo más importante, que sean capaces de asumir con responsabilidad las decisiones que toman en un entorno gratificante y prosocial que nos lleve alguna vez al cambio que nuestra sociedad con urgencia necesita y merece. Muchas gracias.